A todos, muchas gracias por su espera. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros en BioPiperon es muy valioso que nos regalen este espacio porque sabemos que quienes están aquí no solo administran la nómina, toman decisiones que impactan directamente en la salud financiera y en el cumplimiento de sus empresas. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces se revisa por obligación, pero pocas veces se analiza estratégicamente. Este tema es la prima de riesgo de trabajo. Un cálculo mal revisado no solo implica diferencias en IMSS, puede generar pagos innecesarios, riesgos de auditoría o contingencias que aparecen cuando menos esperan. Y justo ahí es donde creemos que la nómina deja de ser operativa y se convierte en un área estratégica. Para profundizar en el tema, nos acompaña el doctor Diego Ramírez, experto en seguridad social y cumplimiento laboral, quien nos ayudará a entender no solo el cálculo, sino los criterios y puntos críticos que deben revisar antes de presentar su determinación anual. Diego, muchas gracias por estar aquí. Te cedo la palabra. Hola, buen día a todos. Es un gusto nuevamente saludarlos y tener este espacio, pues ya en estas pláticas informativas que se tienen sobre los eventos que acontecen en el mes. Entonces, este mes es febrero, es el mes de las primas de riesgo y, pues bueno, vamos a empezar. Y ya sabes, como cualquier otra plática, siéntete con la confianza de hacerme la pregunta que desees en el momento que lo necesites. O bien, al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas donde si está en mis manos, la responderé. Si no, la consultamos con nuestros expertos y al final del día te la contestaremos por correo. ¿Sale? Bueno, como tal, vamos a tener un pequeño pues repaso de qué es la prima de riesgo, cómo se identifica un accidente o una prima, qué tipos de incapacidades aplican, bueno, cuál es, no a manera de cuantificación, pero sí de manera verbalizada, los impactos financieros que esto puede implicar, de qué depende, cuáles son las buenas prácticas, qué se recomienda hoy en el mercado. Bueno, en fin, creo que va a estar interesante y un tanto enriquecedor, ¿sale? Pues bueno, ¿qué es la prima de riesgo como tal? La prima de riesgo es pues un porcentaje que todas las empresas, todos los patrones, sean personas físicas, morales, pagan al Seguro Social. Ujú. Y lo pagan basado en la rama del riesgo de trabajo. Mm. Entonces, pues, ¿qué es la prima de riesgo? Pues es una rama del Seguro Social, la paga el patrón, sea persona física o moral, se la paga el IMSS. ¿Basado en qué? Pues bueno, en dos factores. Uno, del salario, base de cotización de la persona, se paga este porcentaje, y el otro es basado en los accidentes de manera anual que ha tenido el patrón. ¿M? ¿Y cómo se mide la anualidad? Pues bueno, es un poco distinta, corre de febrero a febrero. Y pues bueno, hay una serie de toma de decisiones cuando el riesgo de trabajo empezó en un año, se cruza febrero y termina hasta el otro mes, ¿no? Donde la presento. Presento el pedacito de días en la prima de riesgo que estoy presentando en febrero, o presento todo hasta que termine y lo presento hasta el otro año, ¿no? Entonces, lo vamos a ver más adelante, pero son decisiones que al final de cuentas, si no lo haces con la debida precaución o no lo hace el experto, al final de cuentas, puedes causar diferencias en tu centro de trabajo y esto, pues bueno, te va a acarrear más consecuencias que también las vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Bueno, entonces, como tal, la definición que da la Ley Federal del Trabajo sobre un accidente, pues bueno, recordemos la jerarquía de leyes en México. Está la Constitución, Diario Oficial, leyes federales, y pues la Ley Federal del Trabajo tiene un poco de mayor jerarquía frente a la del Seguro Social. Entonces, la definición por la Ley Federal del Trabajo es que un accidente de trabajo principalmente es cuando ocurre dentro del centro de trabajo, o también puede ocurrir cuando el trabajador, por ejemplo, está en una comisión o en representación del patrón. Por ejemplo, cuando tú por tus actividades te tienes que desarrollar, perdón, desempeñar en otro lugar, claro que cuenta como riesgo de trabajo.
Cuando te tienes que trasladar, por ejemplo, los vendedores que se van de un lado a otro, también cuenta con riesgo de trabajo si llegan a tener algo. Y netamente, pues también en el, como tal, dentro del centro de trabajo. Eso es lo que dice, ¿no? Eso es, el accidente de trabajo es toda lesión que ocurre dentro del centro de trabajo. Y la otra es la enfermedad de trabajo. La enfermedad de trabajo es toda aquella que se origina por desempeñar el trabajo. Yo siempre pongo el ejemplo y vamos a ver una imagen más adelante. Siempre pongo el ejemplo de los soldadores. Un soldador está pues soldando, haciendo sus deberes y al inhalar el humo, entonces el humo con el paso de los años le daña los pulmones. Eso es una enfermedad del trabajo y se desarrolla por el hacer del trabajo. Y supongamos que yo estoy atornillando algo y por atornillar, pues ya me lastimé el dedo o la muñeca, pues ese es un riesgo de trabajo que si se comprueba con varias investigaciones se puede desenvolver en una enfermedad. Entonces la enfermedad pega un poco más que el accidente en la ciencia. Entonces, pues bueno, luego la misma definición da la parte de seguridad social. Vimos ahorita lo que dice la ley de trabajo, pero cuando vamos a la ley del seguro social, prácticamente está en concordancia con lo que dice la ley de trabajo. Y pues dice lo mismo, o sea, se considera accidente de trabajo todo lo que ocurra dentro del trabajo o con motivo del trabajo. Y la enfermedad es todo estado patológico que se deriva por hacer mi trabajo, ¿no? Y pues bueno, los fundamentos de esto pues están en la parte de abajo de cada diapositiva. En esta imagen siempre me gusta usarla, pues aquí se derivan los dos ejemplos. Vemos a un soldador justamente y no tiene sus medidas de seguridad apropiadas. Entonces, independientemente de eso, la persona está soldando. Entonces, el humo que respira, si a eso se dedica toda su vida, con el paso de los años, le va a afectar los pulmones, las vías respiratorias, y eso le va a desarrollar una enfermedad de trabajo. Ahí está el ejemplo de cómo se desarrolla una enfermedad de trabajo. Ahora, dejando de lado la enfermedad de trabajo y yéndonos de lado a otro aspecto, pues vemos que si se llega a quemar la mano, probablemente eso va a ser calificado por el Seguro Social como un accidente de trabajo, porque es algo que ocurrió desempeñando sus actividades. Entonces, pues bueno, ahí se puede poner como los dos ejemplos de enfermedad y accidente, ¿vale? Bueno, cambié de diapositiva. Recordemos que, bueno, toda esta parte de primas de riesgo de trabajo tiene una parte financiera dentro de las empresas. Nosotros pusimos una tablita que es la tablita 2026, donde pues son las primas mínimas de riesgo de trabajo frente al Seguro Social. Cada clase tiene un porcentaje mínimo, que es, por ejemplo, las de nueva creación y todo eso, cuando la saben, pues es un porcentaje mínimo. Claro, si tienes una buena, un, o sea, una buena gestión de los accidentes, o muy pocos empleados, tal vez administrativos que casi no se accidentan, o tu centro de trabajo casi no se accidenta, las primas pueden bajar todavía. Pero si no van a ir subiendo y cada clase llega con un tope máximo del 15%. Ujú. Por ejemplo, la clase 1 al máximo puede llegar a un 15% sobre la rama de riesgo de trabajo y si ésta sigue incrementando o se mantiene por 2 años, recuerda que el Seguro Social puede hacerte una reclasificación de manera automática. El Seguro Social tiene la facultad y cuenta con la facultad de poder reclasificar a las empresas que no correspondan a su riesgo de trabajo. ¿Y eso cómo se da cuenta? Bueno, pues por todos los accidentes que tienes, las personas van en Seguro Social y al momento de llenar el formato ST7, que más adelante vamos a ver cuántos STs más o menos estás obligado a tener, ahí se describe el puesto de la persona y demás, y todo eso sirve para graficar en el Seguro Social, y de ahí dependen varias acciones. Esto cuando lo hace el Seguro Social.
Más adelante lo vamos a ver, pero recuerda que también cuando tienes riesgos de trabajo, tienes la obligación de presentarlos a la Secretaría del Trabajo. Y si esto no lo haces, pues bueno, aparte de que eres acreedor de una posible multa, porque desde hace varios años todos los accidentes se tienen que notificar a la Secretaría del Trabajo, entonces la Secretaría del Trabajo también te puede hacer una inspección en estas condiciones y de alguna manera meter de tercer interesado el Seguro Social. Entonces ya tendrías dos instituciones haciéndote inspección para ver cómo llevas tus riesgos de trabajo, cómo es la documentación, cómo los tienes archivados los expedientes y cómo los estás, por una parte, informando al Seguro Social y por otra parte a la Secretaría del Trabajo. Entonces, recuerda que las leyes son distintas, son requerimientos distintos y al final de cuentas son instituciones diferentes que te pueden condenar a ciertas multas por no hacerlo de manera correcta. ¿Vale? Justamente de lo que hablábamos, ya me estaba anticipando el tema, pues bueno, parte del riesgo financiero que tienes en no llevar una buena gestión de tus riesgos de trabajos, pues parte de ellos, recuerda que al principio dijimos, lo vamos a decir de manera enunciativa, no cuantitativa, porque de alguna manera meternos a hacer cuentas de cuánto sería una multa por no hacerlo y demás, pues tiene varias cosas que ver. Primero tiene que ver si ha sido un accidente, una enfermedad, también tiene que ver el tipo de persona, si es hombre, si es mujer, tienen que ver los días y el tipo de lesión. Entonces ahí sacan un porcentaje de una aritmética y sacan las multas, ¿no? Entonces, de alguna manera, fíjate, los impactos que también tienes de manera financiera es no reportar el riesgo de trabajo ante el IMSS. Recordemos que hay centros de trabajo donde si una persona tiene un accidente dentro del centro de trabajo, es común y es una práctica común que su área especializada de médicos y enfermeras del centro de trabajo, pues digan, no, pues sí es algo que podemos hacer nosotros sin que vayan al Seguro Social. Sí, está perfecto, porque en el momento la persona recibe su atención médica y sale avante, pero si de esto queda alguna secuela, queda algo que necesite medicamentos o una pequeña, no sé, ya te voy a decir hasta la tablilla que le ponen a un dedo, si fue un dedo, o no sé, pues son gastos que de alguna manera la empresa prefiere pagar en el momento a pagar todo un año que se le incrementa la prima de riesgo. Pero recuerda que la seguridad social es un derecho que por ley a la persona le corresponde. Si la persona va al Seguro Social e informa esta situación, a pesar de que tú tengas una buena relación con el Seguro Social y demás, esta institución te puede multar, porque frente a la institución, a pesar de que tú atiendas el accidente, el riesgo de trabajo, le des seguimientos, te hagas cargo de medicamentos, rehabilitación, lo que sea, pues no lo estás reportando en el Seguro Social. El hecho es que no lo reportas en Seguro Social. Ese es el más común. Otro ejemplo más común es que cuando se accidenta la persona, se llena el primer documento que se llama SP7 y es un documento doble cara, es una hoja tamaño carta doble cara donde al principio la llena el médico de consultorio con datos del patrón de la persona y describe él médicamente qué pasó cómo está tratando o atendiendo a la persona. El reverso del documento, en estricto sentido, tú como patrón tienes que poner tus datos fiscales, datos de las personas, por ejemplo, seguro social, nombre, cuál fue su último día de descanso, eso es muy importante, el puesto que desempeña, dónde fue y una breve descripción de cómo fue. Entonces, si no lo haces de manera correcta, en automático te lo pueden indicar como accidente de trabajo, cuando a lo mejor no es tal cual un accidente de trabajo. A lo mejor es un descuido de la persona que ocasionó el accidente y eso es un acto inseguro. Entonces, depende mucho cómo lo llene el experto que tenga llenando estos documentos, porque una cosa es un acto inseguro que tiene un fundamento distinto en el Seguro Social y se define de manera diferente a otro que es un verdadero accidente que te lleva a un riesgo de trabajo. Entonces, el otro es no entregarlo el tiempo. Recuerda que cuando a la persona le dan su formato, esta tiene de 24 a 48 horas para entregarlo al Seguro Social y darle seguimiento.
Muchas veces los trabajadores ya van tarde, se los dan y van hasta el otro día, o la persona no estaba disponible y se lo llenan tarde. Entonces recuerda que hay también un determinado tiempo para que la empresa lo llene, se lo dé a la persona y esta a su vez vaya al Seguro Social y le dé un seguimiento. De no hacerlo, pues también el Seguro Social lo puede condenar como que, pues bueno, no lo estás reportando en tiempo, ¿sale? El segundo es no conservar la documentación. Estos documentos se vuelven importantes tanto en materia de defensa frente a IMSS, tanto en el expediente de la persona, no el expediente de documentos y los archivas allí, pues es una buena estrategia, pero yo hablo del expediente del accidente. Por ejemplo, tienes tu documento ST7, tienes todas las incapacidades. Si tienes el ST2, pues bueno, ya, ese es el alta del riesgo de trabajo. Si no, entonces vienen más incapacidades, si no, después viene formato ST9, porque ya la persona no quedó bien y busca una pensión permanente parcial, después viene una ST4, entonces, en fin, hay infinidad de documentos que todo esto lo tienes que guardar. ¿Y por qué lo tienes que guardar? Bueno, recuerda que nuestro Código Fiscal de la Federación en México nos obliga a todos a tener por lo menos 5 años de archivo de todos estos documentos, ¿no? Y más siendo de trabajadores donde se justifica su pensión laboral. Recuerda que de acuerdo al artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, la primera fracción dice que la suspensión del trabajo, ¿qué la hace? La incapacidad, ¿no? Entonces, pues de entrada ahí tienes un documento laboral de soporte del por qué lo tienes que guardar y más 5 años. En segunda es porque dependiendo cómo será toda la historia del expediente desde el ST7, porque hay ocasiones donde pasa que empieza con un ST7, dan las primeras incapacidades como riesgo de trabajo y luego durante el desarrollo de esto lo cambian. No, sabes que no, siempre siendo enfermedad general, no se califica como riesgo de trabajo, entonces cambian la incapacidad y al final solamente dan de alta a la persona, ya no le dan el FT2, que es el alta del riesgo de trabajo. Entonces, o al revés, empieza como enfermedad general, después de una investigación resulta que es riesgo de trabajo y entonces se llenan documentos a destiempo, pero ya a petición del Seguro Social. Entonces, por eso siempre es importante guardes esto porque te hace la suspensión en materia laboral, te hace el soporte que vas a necesitar para tú determinar si lo aplicas o no a la determinación del riesgo de trabajo en el siguiente año. Y también te sirve, pues, porque de alguna manera lo tienes que, puedes dar a conocer a la Secretaría del Trabajo. Entonces, sí es de suma importancia que tengas estos documentos. Aquí, la ley no está peleada, la autoridad no está peleada si el documento lo tienes de manera física. Claro, es lo más recomendable, porque todos los documentos los llenas a mano. No, todo el Seguro Social no está como muy avanzado en ese aspecto, entonces lo llenas a mano, lo sellas todavía, le pones la firma. Algunos centros de trabajo, las incapacidades le ponen todavía recibí, firma y fecha, ¿no? Es una buena práctica. Si esto lo tienes de manera digital y por alguna razón pierdes el archivo físico, mientras tú lo tengas digital, no pasa nada, es válido frente a cualquier institución. Si lo tienes en físico, es lo ideal y también, pues bueno, es lo más recomendable, ¿no? Entonces, las instituciones no están peleadas, si lo tienes físico o digital, lo más recomendable es físico, pero sí se recomienda tenerlo, ¿no? Recuerda que desde el 2017, 18, sigo por ahí más o menos, 17, 18, se hizo obligatorio que todos los riesgos de trabajo se reporten en la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo indicó en su momento que ellos con esta información lo único que iban a hacer era graficar y que iban a graficar tu centro de trabajo, cuántos accidentes y de qué tipo, qué clase, género y demás has tenido en tu centro de trabajo. Y bueno, si esto sigue en aumento o se mantiene, que tengas, no sé, te voy a decir una tontería, 3 accidentes todos los meses, entonces la Secretaría de Trabajo está facultada para ir a tu centro de trabajo y de alguna manera hacerte una inspección y varias recomendaciones para que disminuyan los riesgos de trabajo.
Esto así fue planteado. Evidentemente detrás hay un trabajo de inspección. La inspección pues se deriva en una auditoría donde te auditan primero toda la parte documental, cómo lo estás haciendo la expediente del requerido de trabajo, cuáles son las áreas, dan un recorrido, te lo decimos a título de experiencia, dan un recorrido por las áreas, checan dónde se accidentan las personas, hacen recomendaciones en materia de seguridad e higiene, y después viene la parte más fuerte que es la auditoría, porque tú eres el que ofrece el empleo y tú eres quien tienes que proveer las medidas de seguridad e higiene. Entonces, se supone que tú eres el responsable del centro de trabajo y de lo que suceda adentro. Entonces, frente a esto y frente a la autoridad, pues tú eres el responsable. Si no lo haces después de cierto tiempo que te dan, entonces es cuando vienen a tocarte la puerta, a ponerte una multa y a darte otro periodo de gracia para que lo hagas. La intención de la Secretaría del Trabajo con este tipo de reportes, aparte de inspeccionarte, decirte en la buena onda cómo mejorar, si no lo haces, entonces te multan para obligarte a hacerlo, es simplemente, en estricto sentido, disminuir que las personas tengan accidentes con motivo de, pues, el desarrollo de su trabajo, ¿no? Y el otro impacto financiero y el básico, es que en tu declaración anual de la prima de riesgo de trabajo omitas, y esto es común, omitas declarar riesgos de trabajo. Y los omites por una simple toma de decisión. Yo no conozco a ninguna empresa que con dolo digan, yo no voy a reportar esto, así que me multen después, no. La verdad, todo eso se deriva por omisiones o una toma de decisión. Y es ahí donde debes de tener a la persona correcta para tomar la decisión. Y si no, lo vamos a ver más adelante, pero en la recomendación es apóyate del que sí sepa. Porque hoy las multas aparte, pues ya no es solamente pagar la multa, es que es la multa y luego vienen las inspecciones, el ir a dejar información o llevarla o que te auditen. Entonces, conlleva más que solo pagar una multa y diferencias que es una cuantificación que probablemente la empresa o tu centro de trabajo no lo tengan presupuestado, ¿no? Y pues nadie presupuesta pagar multas o diferencias de periodos de trabajo. Lo más común es que tengas un riesgo de trabajo que haya iniciado. Te voy a ir a decir un ejemplo, en diciembre y llegue enero y digas, híjole, sigue vigente, ¿qué hago? Porque resulta que no sé, va a terminar hasta abril, ¿no? Entonces, cuando hace eso, no la presentas en el momento. Un riesgo de trabajo no lo puedes presentar por unos días en esta sección de riesgo de trabajo y otros días en otra sección de riesgo de trabajo. Los, la siniestralidad de los riesgos de trabajo los presentas en la declaración terminados. No importa si inició en el 2025, en diciembre del 2025 y terminó en mayo del 2026. Si este es el ejemplo, termina en mayo, en abril, en junio del 2026, iniciando en noviembre o diciembre del 2025, tienes la obligación de presentarlo en febrero del 2027. Allá es cuando verdaderamente lo vas a presentar y entonces te va a afectar para todo 2027. Ese es el, el detalle que no te afecte en este año, sino te va a afectar hasta el otro. La otra es, híjoles, no estoy seguro si sí lo calificaron al final de cuentas como riesgo de trabajo, no, porque la persona que estaba antes no guardó el DST2, que es el alta del riesgo, o tengo duda porque la incapacidad dice enfermedad general, luego riesgo o riesgo y luego enfermedad general, entonces se convierte en una toma de decisión. El Seguro Social puso a disposición a través del escritorio virtual una herramienta digital donde genera los riesgos de trabajo que ellos tienen identificados. A veces están completos y pues bueno, si la encuentras ahí, pues ya sabes que sí. A veces no están completos a pesar de que lo tienes como sí de riesgo de trabajo. Lo más recomendable y lo que casi nunca fallan es que le hagas a la antigua, hazte un escrito donde le sacas copias a los documentos que tengas y vas a la subdelegación y que la subdelegación te confirme por escrito cómo terminó, si terminó
como que no es general, si terminó como riesgo de trabajo. Pero recuerda que esta chamba se habla sencilla, pues elaboro un escrito, voy, lo dejo, me responde el Seguro Social. Sí, pero solamente que el Seguro Social a veces tarda hasta 15 días en contestar. Entonces, esta chamba de prevención se recomienda, si lo estás haciendo periódicamente, pues bueno, digamos que vas al día. Si ya dejaste pasar el año, entonces lo más recomendable es siempre en enero empezarla a hacer para que el Seguro Social se tome sus 2 o 3 semanas en contestarte y entonces en febrero puedas tomar una buena decisión sin incluir esos riesgos de trabajo en tu cálculo anual o no, ¿sale? Entonces, son como un par de recomendaciones. Recuerda que el seguro social, en todo esto que acabamos de ver como de manera eh, se dice que causan multas, que causa controversias con la autoridad, te pueden multar de 20 hasta 210 zonas, que es algo así como de más o menos 4,000 pesos hasta 66,000 pesos. ¿Salen? Solo por no llevar un buen control documental, solo por contestar tarde, un riesgo de trabajo, no hacerlo de manera correcta, solo porque se traspapeló, no lo archivaron de manera correcta. Entonces, o porque no te fijaste en el escritorio virtual para hacer tu cálculo de la prima de riesgo. Entonces, si ves, la mayoría de las cosas que motiva la multa, pues es una toma de decisión o un desconocimiento como tal, ¿no? Entonces, pues ya lo decíamos, el seguro social, cuando después de cierto tiempo vas en aumento en incrementos de periodos de trabajo, claro que tiene la facultad de poderte reclasificar en la prima de riesgo que ellos consideran correcta. ¿Qué sucede ahí? Suceden dos cosas. Si tú estás de acuerdo, pues ya lo dejas así, no haces nada. Te reclasificaron y sabes que es lo correcto. Si no es así, entonces tienes todavía una defensa que es irte a pelear con ellos, donde, pues bueno, ya en el juicio se definirá si el Seguro Social tuvo de manera correcta la reclasificación o de manera errónea, ¿no? Y dependiendo de esto, pues también hay ciertos trámites que hacer. Eso ya es con abogados, con especialistas que ya han tenido experiencia en esa parte, porque de alguna manera todo se tiene que fundamentar y dar el toque sí o el por qué no, ¿sabe? Y cuando el Seguro Social te reclasifica, regularmente las primas de riesgo se presentan en febrero. El Seguro Social empieza a hacer escritos de reclasificación o de diferencias de la siniestralidad del riesgo de trabajo por ahí de mayo, junio de todos los años. Entonces, ahí ya pasó marzo, abril y está corriendo mayo, está corriendo junio, ya 4 meses. 4 meses donde tienes que pagar si es que te toca que te equivocaste en la determinación de la prima de riesgo o que te reclasificaron, ya son 3 o 4 meses que tienes que pagar de diferencias del ramo del riesgo de trabajo por los trabajadores que tuviste en tu cédula. Eso ha aumentado por la actualización y recargos. Y recuerda que este año, en el mes de diciembre, aumentaron el índice de las tasas de recargos y actualización. Y ahora cualquier problema que se tenga, no solo con el Seguro Social, con cualquier entidad, se va a pagar un 28% más de lo que se pagaba en el 2025 en las ramas de actualización y recargos, sea el SAT, sea el Seguro Social, no sé, cualquier institución que compone diferencias en la actualización y recargos. Este año en especial va a salir un 28% más caro en comparación del 2025, ¿no? Y eso es porque en diciembre, pues, actualizaron estas tasas, ¿no? Bueno, recuerda que todo esto que puede hacerse de manera incorrecta, con dolo, que no conozco a nadie que lo haga con dolo, pero bueno, con dolo o sin dolo, que es lo más común, sin dolo, me equivoqué, no sabía, no supe, no creo que puede conllevarte a ciertas auditorías o revisiones por parte del Seguro Social. Ajá. ¿Qué te van a auditar? Pues bueno, primero lo básico, la documentación que tengas a lo que le llaman expediente del trabajador.
No el folder con el contrato, los documentos, el domicilio, no, 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 no. El expediente se refieren a si accidentó, debe de haber un ST7 firmado por el médico y por la empresa. Si no lo tienes, entonces te van a hacer la omisión de que no tienes el final, el documento final. Por eso la importancia de que guardes los documentos digitales o físicos. Recomendablemente físicos, pero tienen validez también los digitales. Luego viene todo el periodo de incapacidades. Si siguió igual, debe de existir un documento que es el ST2, y el ST2 es el que te da el alta, ¿no? El que te dice, bueno, ya se acabó y listo. Si no, empieza un ST4, donde la persona después de cierto periodo, año y medio, infracción, entonces no se recuperó ni en rehabilitación ni nada, entonces empieza un trámite de incapacidad permanente parcial. Luego viene cuando ya se la dan y es otro ST9, entonces es todo un control que se debe de tener para esto, ¿no? Entonces, eso es lo que te van a revisar de básico, el expediente de las ST7, incapacidades, control, cómo te cercioraste que ya estaba dado de alta, y si no te cercioraste, por lo menos que hayas guardado la pantalla de consulta del escritorio virtual o que tengas el documento digital de autorización o de que te diste por notificado a través del escritorio virtual del IMSS. ¿M? También lo que checan regularmente es su aplicación en nómina y esto es muy importante. Regularmente cuando hay incapacidades, nosotros no lo recomendamos justamente por este tipo de situaciones. Hay empresas donde dicen, la persona tiene incapacidad. Entonces, pues su nómina sale en ceros, o su nómina literalmente ni se calcula porque tiene incapacidad y mi abogado me dijo que pues no deberíamos de hacer nómina, ni que salgan, si es semanal, 7 días de sueldo y 7 días de incapacidad, ni eso, ¿no? Entonces, no lo recomendamos porque en este tipo de inspecciones justamente checan eso, justamente checan, enséñame cómo lo aplicaste en la nómina. Entonces, en la nómina se reflejan en percepciones 7 días de sueldo y en deducciones 7 días de incapacidad, ¿no? Sí, sale un recibo en cero, pero ya de manera laboral tú estás cubierto de que la persona está en suspensión laboral porque por la incapacidad. Muchos abogados dicen, no, hombre, no lo hagas, no tienes la obligación porque tienes la incapacidad y con la incapacidad. Bueno, es otro criterio, nosotros no lo recomendamos por este tipo de inspecciones, ¿no? Porque lo piden, al final de cuentas lo piden y te lo decimos a título de experiencia, lo piden y luego se vuelve complicado cuando no lo tienes y tienes que justificar mediante un escrito el por qué no lo hiciste, ¿no? O tu abogado te tiene que dar el justificante de mi recomendación como experto fue no hacerlo. Entonces, si no entregas una cosa, tienes que dar la otra. Al final de cuentas, si no tienes un papel, debes de tenerlo. ¿Cuáles son las consecuencias de hacerlo distinto, de manera diferente o de manera errónea? Pues bueno, la primera y la básica es te van a determinar créditos fiscales, o sea, diferencias que te van a afectar en la opinión positiva. Si eres una empresa que saca la opinión positiva porque tienes el REPSE, porque tienes un flujo de pago de facturas, ahora es común que todas las empresas le pidan a sus proveedores, este, pues la opinión positiva del INSS, del INCONAVIT, del SAT, y una serie de requisitos más, pues bueno, te va a impactar en eso mientras dure el crédito fiscal, ¿no? Vas a estar expensas de que el Seguro Social te pida más información. Y recuerda que este requerimiento de información siempre es iniciativo, no limitativo, o sea, pueden pedirte una parte y después te pueden pedir más. Y pues las famosas multas por que no tienes bien hechas las cosas de manera documental. Entonces, y las multas, pues bueno, muchas veces con los créditos fiscales, casi el crédito fiscal sale igual que la actualización y el recargo, ¿eh? Casi. Y pues, aparte, pues es la multa. Y ponle, ya lo pagaste, ya lo hicieron, y después pues viene todo el tiempo que ya la o las personas a este asunto si se prolonga una auditoría, una revisión, ¿no? Y pues lo bueno para que solo fuera el Seguro Social, muchas veces llaman a la Secretaría del Trabajo porque como se tienen que reportar allá los siniestros, pues bueno. Y bueno, esto ya es como una
recomendación de buenas prácticas, pues bueno, nosotros te recomendamos siempre llevar un registro uniforme de toda la documentación que se debe de llevar cuando tienes una persona con un accidente, y no solo con el riesgo de trabajo, sino con cualquier tipo de incapacidad, sean incapacidades de enfermedad general, riesgos de trabajo, en trayecto, maternidad, lo que sea. Siempre recomendamos tener debidamente un control. Puede ser físico, claro, es lo más recomendable, pero también lo puedes hacer virtual, o sea, y si virtual no pasa nada quien se vaya, pues ahí se queda en la computadora, en el servidor, tú tienes un respaldo. Recuerda tener siempre bien documentado si cambian, si te enfrentas a situaciones donde empiezan como riesgo del trabajo las incapacidades y después cambian a enfermedad general, pues tenerlo bien documentado y cuando la persona termine, validarlos. Nunca está de más un doble check en la subdelegación, se hace un escrito muy sencillo de mañana abierta, solamente de confirmación. El chiste de todo esto es que tengas una confirmación de manera oficial de la institución que te confirme por escrito y de manera oficial que así acabó como enfermedad general y que luego no te vayan a salir con la sorpresa de sorpresa, pues sí te lo cuento como riesgo de trabajo, ¿no? Eso es también básico. Nosotros, como sugerencia, pues siempre nos apegamos a cosas oficiales para determinar los riesgos de trabajo en la prima de periodo de trabajo, perdón. Entonces lo hacemos mediante el registro del SUA, mediante el registro de nuestro sistema. Si tenemos dudas, nos apoyamos del escritorio virtual del IMSS. Si persiste la duda, pues vamos a la subdelegación. Sí, hay que invertirle tiempo, pero créanme que ese tiempo que se invierte te evita problemas de auditorías o de consecuencias financieras a futuro, ¿no? Y pues siempre tienen una buena coordinación con las personas que hacen esto. En algunos centros de trabajo lo hace el Departamento de Seguridad y Higiene, que son los médicos y enfermeras, en otros lo hace el Departamento de Nómina, en otros lo hace Recursos Humanos como tal. No importa la persona que sea quien lo haga en tu centro de trabajo debe de tener una misma metodología para poder hacerlo. Y cuando es que, parece obvio, ¿no? Pero cuando es que debes de tener a un experto para hacer una consulta, pues bueno, lo primero es, ¿por qué sigo teniendo muchos accidentes? ¿Algo no está bien o algo me falta en materia de seguridad? Otro puede ser, pues bueno, no sabes qué decisión tomar si lo metes al cálculo del riesgo de trabajo o no, consulta a un experto. Si eres una empresa que hace dictamen del Seguro Social, entonces consulta tu despacho que te hace el dictamen de IMSS, perdón, consúltalo con ellos. Si eres cliente BOP, consúltalo con nosotros. Si no eres cliente BOP, consúltalo con tu persona de confianza, con el experto, porque eso, créeme, te va a reducir en gran riesgo a dolores de cabeza financieras y de auditorías, ¿sale? Entonces, pues bueno, espero que esta sesión, pues bueno, no es información nueva, es información que tú ya sabías, solamente de repaso, espero que haya sido de tu agrado. Si tuviste preguntas, pues bueno, ahora es cuando. Si está en mi mano responderla, lo hacemos de una vez, si no, pues bueno, me la llevo y te la respondemos en el transcurso del día. Muy bien, Diego, muchas gracias. Gracias por compartirnos este análisis tan claro, tan aterrizado y las buenas prácticas que sin duda seguiremos poniendo en práctica. Ahora, bueno, vamos con las preguntas en el chat. Si quieren, si tienen alguna duda, pueden escribirla y lo contestamos con mucho gusto. Mira, por ejemplo, nos preguntan, ¿las multas dependen del género del colaborador, si es hombre o mujer? En mi experiencia, sí. La multa en estricto sentido depende de los días del riesgo, del tipo de riesgo, pero sí tiene que ver si, por ejemplo, la persona se accidentó en la noche y era mujer y venía de doblar un turno, si era un hombre que estaba en su turno, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí tiene algo que ver también en cuestión de género, hasta para las pensiones hay edades distintas, ¿no? Entonces, sí, en la experiencia que hemos visto, sí, es el mismo accidente, pero sí difiere un poco por ejemplo. Ok, y otra duda, nos mencionabas que entre 2025 y 2026 va a haber un aumento. ¿Por qué va a aumentar el 28% más? A finales de diciembre del 2025, el año pasado,
este, quise quita, pero ya van 2 meses. Se dieron a conocer que va a haber un incremento en la tasa de actualización y recargos para este año. La de recargos siempre viene aumentando, pero en la tasa de actualizaciones también regularmente siempre estaba en 1.13 y ahora ya incrementó para este año. La suma o el porcentaje de incremento entre el recargo que aumenta cada año y la actualización de este año es una superacumulada de más o menos 28% más caro en actualizaciones y recargos por el mismo conflicto si estuviéramos en el 2025, ahora 2026. Ok, gracias. Ahora dime un caso. Por ejemplo, si un colaborador tuvo un accidente de transporte público rumbo al transporte del trabajo y en la incapacidad está como riesgo de trabajo y no le dieron ST7, ¿aún así cuenta para el cálculo de la prima de riesgo? Mira, de entrada, lo que se tipifica como trayecto, las incapacidades por trayecto, eh, yo te podría decir a título personal, no cuentan para la siniestralidad, porque es un trayecto, no ocurrió en el centro de trabajo. Sin embargo, hay un fundamento en la ley donde si es tu hora de entrada y vas a tu trabajo, te cubre cierto tiempo. No sé si han escuchado esa historia de la ley me cubre cierto tiempo, si voy de salida, pues sí, sí, sí es cierto, sí te cubre cierto tiempo. Entonces, el seguro social probablemente las incapacidades las saca como trayecto o accidente en el trabajo. Mi recomendación es, al final, cuando terminen estas incapacidades, manda tu escrito abierto al Seguro Social en la subdelegación. Es muy sencillo, o sea, mándalo o llévalo más bien y que te confirmen ellos. Más vale tener una confirmación de la institución por escrito de que sí lo cuentas o no, a que te falte y después pagues multas. Mi recomendación es, los de trayecto no cuentan, pero tiene que ver varias variantes, si era el transporte de la empresa, si estaba a 15 minutos del centro de trabajo, si había pasado 1 hora y media, entonces son diferentes las variantes donde sí te lo puede tipificar. ¿Qué hay más si de alguna otra duda? Y si fueron incapacidades del año pasado, ¿aún puedo meter el escrito en el IMSS y procurar clasificar este mes? Sí, sí, claro, sí lo puedes meter, no pasa nada, lo único es que ya estás con el tiempo en tu contra. Te recomiendo, si lo vas a hacer, lo hagas de volada. Mira, hoy es 17 y tenemos hasta el 28 para presentar la siniestralidad en el Seguro Social. Entonces, si corres con suerte y metes el escrito, te voy a decir una tontería en esta semana, a lo mejor te responden la siguiente y tomas una buena decisión basado en algo por escrito, en algo que te dijo el Seguro Social, de si lo metes o no. La otra es que si lo consideras, vas a tener una pequeña defracción de aumento en la prima de riesgo, probablemente, pero vas a cascadear a todos los trabajadores. Entonces vas a estar pagando de más un año. La otra es que si no lo consideras ahorita, metes tu escrito y después una tipo autocorrección antes del pago del 17 de marzo, pues diríamos que estás con la salvedad. O sea, cumpliste con presentar tu declaración de prima de riesgo, te autocorregiste antes del pago del 17 de marzo y febrero lo pagaste con la nueva determinación de prima de riesgo. Entonces, eso es algo, pero como está el tiempo encima, si es un 50-50 esa decisión, pues sí, chécala bien, pero sí es una muy buena toma de decisión. Ok, muchas gracias. Pero la última pregunta, si un empleado tiene incapacidad por enfermedad de trabajo, ¿el pago cómo aplicaría? Y en caso de que llegue a fallecer por enfermedad de trabajo, ¿hay algún pago correspondiente? Sí, claro, la ley federal de trabajo te obliga a pagar una indemnización por fallecimiento de enfermedad desarrollada de trabajo. Y claro, también hay documentos muy específicos que se tienen que llenar del Seguro Social y, pues bueno, una carga económica que te demanda la ley de trabajo. Ok, muy bien. Nos da tiempo solo para una pregunta más. A ver, ¿el porcentaje que puede llegar a disminuir la prima de riesgo durante un ejercicio es un punto porcentual por un resultado positivo? Puede ser o puede ser menos de un punto porcentual positivo. No, Ok, muchas gracias a todos por sus preguntas. Si tienen alguna otra, pueden escribirnos directamente. Y bueno, les recordamos que en BioP Payroll creemos que el verdadero valor está en el detalle, en revisar, cuestionar y anticiparnos.
La máquina de nómina no debería limitarse a procesar información, sino a generar control, claridad y tranquilidad para la dirección. Gracias nuevamente por su tiempo y por confiar en este espacio. Nos vemos en el próximo webinar. Gracias a todos.